Hoy hablaremos de Paracelso. Paracelso era un médico suizo del siglo XVI. Ahora vamos a ver bien quién era, porque estaba un poco loco el tipo, pero al mismo tiempo fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, nació en el año 1493 cerca de un pueblo llamado Einsiedeln, en Suiza. Su padre se llamaba Aureolus. Ajá, ¿qué es eso, Aureolus? Es un buen nombre para un padre. Era médico, Aureolus, y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquellos tiempos sucedía. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó a Schwaz, en el Tirol, porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero de minas. Ajá. Resisto en este momento la tentación de hacer un chiste sencillo. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que lo mandaron a estudiar a Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro el dato, no es que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado, pero ahora comprendo en este último segundo que aquel aburrimiento era inevitable para mí. Estaba solo, sin ninguna clase de compañía, en una ciudad extranjera, que bien podía haber sido la más divertida del mundo sin que yo me enterara bajo ningún concepto. A lo mejor a media cuadra de donde yo estaba parado, aburrido como una ostra, había un prostíbulo de lujo, gratuito y obligatorio, sin que yo me enterase. ¿Me entiende? Es un error tomar notas de viaje mirando hacia adentro. Sí, señor. Bien. El caso es que a lo mejor estudió en Basilea este hombre. Nunca habló una palabra de latín, idioma que se hablaba en los círculos académicos de aquellos años. Tiempo más tarde, en alguno de sus escritos, dijo... los tiene ahí. Yo lo tengo acá. Crecí en los jardines en los que se podaban árboles y no fui gloria en la alta escuela, sin que nadie sepa qué significan estas palabras. Curantista era. Pero parece más bien una confesión que una jactancia esta falta de escolaridad. Pero en otro pasaje dice que no había mirado un libro hasta los 20 años y allí se nota una jactancia. En el año 1515 Paracelso se fue de viaje durante casi una década y cuando regresó todos lo consideraron un médico famoso. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía porque no podían investigar cadáveres. Nótese que recién en el año 1569 la Universidad de Heidelberg consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto de esa universidad. No es que la gente antes no tuviese esqueleto. O no tampoco que consiguieran el esqueleto de Adán. Es decir, lo que quiero significar es que una universidad consiguió el primer esqueleto y esto necesita algunas aclaraciones. Bueno, sin embargo, Paracelso era experto antes de aquella consecución por parte de la Universidad de Heidelberg. Era experto en la descripción y estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, este muchacho se había instruido en el viaje, se había empapado de las instrucciones y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina de la Universidad de Basilea. Y allí no le fue bien realmente. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Me refiero a Galeno, el médico de la antigüedad clásica, o sea, más de 1000 años anterior. Además decía Paracelso a sus alumnos que no era necesario saber latín, entonces lo echaron, no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron la campaña para echarlo. Paracelso no reconocía otra autoridad sobre la de él mismo que la naturaleza y a lo sumo la de Hipócrates. Por otra parte, utilizaba extraños remedios.
trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, con mercurio, cosa que se siguió haciendo durante muchos años, y prescribía preparados de mercurio y antimonio, método que era detenido por eminente envenenamiento, ¿no? Bueno. Por último, y lo más grave, estos métodos le daban a veces resultados favorables, lo cual provocaba envidia en los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal. Sí. Con razón me aburrí tanto. Bueno, expulsado de Basilea, vagó por Europa Central, lugar donde queda, por ejemplo, Basilea. Basilea, claro. Siempre andaba sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero, que es el aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero. Por eso está el sol. Claro. Claro. El método de Paracelso de buscar en el mundo mineral sustancias curativas hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. El tipo buscaba en el mundo mineral sustancias curativas. Sin embargo, la difusión de este método ocurrió mucho después de su muerte. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo tenían por sucio y vagabundo, además de hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa aquí en una acusación. Un adjetivo en un juicio que pretende ser mesurado es siempre sospechoso. Por ejemplo, ¿qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico Ya está. Sí. es sospechoso, ¿no? Incluso nosotros siempre hablamos de una novela policial cuya sorpresa final se ve menoscabada por el excesivo temperamento del escritor, que cada vez que se refería al asesino decía el repugnante señor Galveston o el infame señor Galveston, lo cual acrecentaba las sospechas del lector. Bien, parece que Paracelso era un poco alquimista, vamos a confesarlo, total, no nos cuesta nada. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar metales innobles en plata u oro, sino para crear un remedio contra todas las enfermedades. Es decir, la panacea, la famosa panacea, era el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, escribió él. Para mí no es eso lo importante. Lo importante es únicamente fabricar arcanos. Él llamaba arcanos a los específicos, a los remedios, y emplearlos contra todas las enfermedades. Parece que Paracelso había empleado el arte de su alquimia durante aquel viaje del que hablamos. Parece que había llegado a Constantinopla y allí había conocido a Salomón Trismosín. Repito, Salomón Trismosín, un mago alemán que andaba en Constantinopla. Durante largos años trabajó junto a Trismosín, que decía haber encontrado la piedra filosofal. Decía también haber rejuvenecido gracias a ella. Paracelso habla de Trismosín, personaje maravilloso, y dice, cito a Paracelso, su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca, las mejillas son rosadas, el cabello gris recobró su color, la curvada espina dorsal volvió a enderezarse, y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice cuál es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso. Compro, hijo. Claro. Trismosín decía tener 150 años y aseguraba que tenía el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solo iba a respetar el día del juicio final e incluso esto lo iba a hacer solamente por un carácter religioso. Se iba a morir de puro criollazo bueno que era, nada más. Bueno, junto a Trismosín, Paracelso realizó toda clase de estudios. Dice que presentaron casos concretos del prodigio de la panacea. Lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz. El propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico. Trismosín explicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que pasados los años la vejez no se presentaba. Decía, ahora usted no va a notar nada, Paracelso. Pero cuando usted vea que la vejez no se presenta, usted pasa los años, decir, che, no llega la vejez.
Bueno, y ahí se va a acordar de mí. Bien. Bien, porque esto, ¿qué habrá pasado? El tipo le habrá dado el elixir, Paracelso se lo habrá tomado y habrá hecho como yo. Claro. A ver. Cuando me tomo una pastilla y digo, me sigue doliendo. Yo hago así. Claro. Bueno, entonces el otro le habrá dicho, no, esto lo vas a Hay que esperar. lo que acabo de decirle yo. Bueno, estudiaron también los dos juntos los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después de esta experiencia con Trismosín, Paracelso volvió a Basilea y allí lo echaron tal como le he contado. Solo y mendigando se aisló en una pieza. Bueno, mendigar aislado en una pieza No va a andar. es inútil, por no decir otra cosa. Sí. Mire, yo me encierro en mi pieza y empiezo a mendigar. ¿A quién le voy a jetear? A mí mismo me mendigo. Es difícil. Mala plaza de mendigo Sentaría, claro. sienta aquel que encerrado en una pieza se pide a sí mismo. Bueno, algunos dicen que desarrolló encerrado su sabiduría. Otros manifiestan que descubrió nomás el elixir, que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas Sí, que no es algo que tan sorprendente. en lo ¿no? que uno pueda tener mayor interés. Además, según dicen, la emisión de uñas sigue verificándose con la misma intensidad incluso cuando uno es viejo y a veces hasta después de muerto, según aseguran algunos. Sí, ya se sabe que no es. ¿Qué utilidad puede tener una uña más allá de rascarse uno? Bueno, no es poco. Pero no se compara con la utilidad estética del pelo. Hay que decir que también había traído Paracelso de Constantinopla algunos poderes adivinatorios. Se cuenta la siguiente anécdota. Un día Paracelso estaba sentado al costado de un puente y en ese momento pasó por allí una muchacha. «Buenas tardes, niña», le dijo. 2 horas más tarde la muchacha pasó en el sentido contrario. Paracelso la miró y le dijo: «Buenas tardes, mujer». Y la muchacha empezó a reír a carcajadas durante un buen rato. Con una sola mirada había adivinado lo sucedido durante estas 2 horas. Bueno, cosa que cualquiera hubiera adivinado del mismo modo Con esa sin ser sonrisa. Paracelso. Bueno. La escuela médica clásica afirmaba que los remedios que había hallado Dioscórides en el siglo I después de Cristo eran totalmente suficientes para combatir todas las enfermedades. Bueno, Paracelso encontró nuevos, o sea, amplió aquella lista. A mí el invento que más me gusta de Paracelso es este. Descubrió la existencia de espíritus en la espada. Ajá. Espíritus que tenían algo que ver con las enfermedades de las heridas. Está bien. Y era una intuición microbiana impresionante. Te cortaban con una espada y vos te enfermabas. Y él decía que había espíritus en la espada. Y tenía razón, señor. Y había, en aquella época, unos polvos que usaban los médicos que se llamaban polvos de simpatía, ¿no? Que también es una frase que merece una aclaración posterior, igual que la del primer esqueleto. Los médicos utilizaban estos polvos de simpatía para ponérselos a los heridos de espada. Te herían con una espada y el médico te ponía en la herida unos polvos de simpatía. Y Paracelso tuvo una inspiración. Empezó a poner esos polvos de simpatía en la espada. Muy bien. Dije, está loco, es como llevar un clavo al médico. Te clavas un clavo y le llevas el clavo culpable. al Instituto Pasteur. Vacúnemelo. Y, los pacientes empezaron a mejorar. Ahí está. Empezaron a mejorar.
¿Cómo puede ser? Las curaciones eran 3 veces más numerosas. ¿Y por qué? Y hay que tener ingenio para pensar por qué. La respuesta es muy sencilla. No es que los polvos hicieran algún efecto sobre la espada. Es que no ponerles aquella basura en la herida ya era algo. Ya era algo. Aquella porquería que andás a ver con qué lo hacían. Infectaba todo, claro. Infectaba todo. Entonces ya no ponérselos multiplicaba por 3 el número de pacientes que mejoraban. Extraordinario, eso era extraordinario, ¿no? Bueno, separados o liberados de aquel espantoso polvo, disculpe, Claro. mejoraron. Todos creían que era un milagro, hecho por los polvos de la espada. Claro. Y venían los sabios y miraban a ver la espada, miraban, ¿qué cosa la espada? ¿Qué es la espada? Bien. Muchas veces suceden cosas como estas en la actualidad, y no hay el ingenio suficiente, ¿no? O todavía peor, costumbres de centenares de años de ponernos porquerías en las heridas nos hacen pensar al revés. Allá por el año 1541... Sí, señor. Se creó este ritmo. ¡Ah, por el año! 1541. ¡1541! Paracelso estaba en Salzburgo, allí donde nació Mozart, el autor de esta canción. Polvos de la espada se llama el tema. Y estaba dictando algunos de sus saberes a ciertos discípulos que tenía, y parece ser que en cierto momento se armó una disputa con algunos médicos ortodoxos, no de religión, sino su carácter conservador. Y se armó una pelea fenomenal, como suele ocurrir cada vez que discuten los médicos ortodoxos con los heterodoxos. Y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. ¿Cómo murió Paracelso? Señor, Paracelso murió de un palo que le dieron en la cabeza en una disputa médica. No en la cancha de Atlanta, no. No, tampoco fue una metáfora. Le dieron un duro golpe, no. En el sentido más literal, recibió un palo en la cabeza. No fue el rechazo de su teoría o algún rechazo amoroso. No, sí. A ver si me entiende. Pero sí se entiende, un tipo señor. con un palo le rompió el marote y lo liquidó. Un palo ¿Se de comprende? de un Ya está, árbol. un Sí, palo en la para alcanzar cabeza. barquitos, sí. Bien. Tenía 48 años, no el tipo que lo liquidó, ¿Quién? del cual no se sabe gran cosa. Todo hay que aclararlo en este programa, sino Paracelso. Según sus escritos de esos días, el elixir de Trimocin daba pocas señales de efectividad, porque el pelo se le había puesto un poco blanco, se le habían caído algunos dientes. Sí. Calcule usted, en aquella época un tipo de 48 años era un jovato, y ahora también. Así que la vejez se había presentado. Pero Trismocin no estaba para reclamar. chao, Sí, ya claro, fue. bueno. Sí, señor, se fue. Claro, eso es lo malo de los inmortales. No sé, morir no se había muerto, creo yo. Y no, de hecho murió. El tipo que se decía inmortal, nunca hay tiempo de demostrarle la falsedad de ese supuesto. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña biografía de Teofrasto, de Paracelso, de Bombastus? Estaba pensando en algunos amigos, estaba pensando en una de las pocas novelas que a mí me gustó bastante, de la chica Yursenar, que se llama Opus Nigrum, y que narra la historia de un tipo que tiene algunos caracteres de Paracelso. Pero, pensando en Aureolo, el papá de El Paracelso... papá, el metalúrgico, Es que no el de está la mal UOM. ser médico y de la UOM, justamente, le decían el loro, Aureolo, y digo, puesto que, entre otras cosas, cada profesional tenía que fabricar sus instrumentos, por ejemplo, los quirúrgicos, y esta disciplina, que en Japón hacen solamente las personas que fabrican los katanas, en Occidente la tenía que aprender el mismo médico. Las sangrías eran, de hecho, uno de los procedimientos más frecuentes, así que es lógico que fuera metalúrgico, además de médico. Claro, sí, es verdad. Y bueno, y por otra parte, no es alocada la inclinación de Paracelso por el mercurio. Esto que se llamaba el lapis philosophorum, es decir, la piedra filosofal, trabajaba sobre viejos principios, esto de los 4 elementos griegos, que no era tan natural que fueran 4, tierra, aire, fuego, como diría usted, y alguno más, el agua, sino que había 3 metales, o 3 minerales, más bien, que eran los 3 minerales filosóficos, que eran la sal,
el azufre y el mercurio. El menos utilizado hasta esa época era justamente el mercurio. Después, afortunadamente, empezamos a entender los termómetros. Tampoco era lógico esto de que a una persona le costase tanto ver cómo era un cuerpo. Recordemos otro amigo de este programa, el doctor Víctor Frankenstein, con quien nos hemos atendido, que ya en la novela de Mary Shelley muestra lo difícil que era obtener cuerpos para estudiar ya bien avanzado el siglo XVII y entrado Los el XVIII. compraban a malandras que los afanaban por ahí. Me gusta el viaje a Constantinopla, y junto con esto, otros dedicandos bien pueden ser los profesionales árabes, que gracias a ellos se habían mantenido los saberes griegos. Todos los textos de los clásicos griegos se habían quedado en Siria, porque habían desaparecido en las otras bibliotecas. Luego fueron los árabes los que lo trajeron de vuelta a Europa, lo llevaron de vuelta a Europa, España, y en Constantinopla había un gran movimiento. Y allí, en Constantinopla, era muy frecuente una cosa que acá ya hemos olvidado como el nombre, que es la atutía. La atutía se llamaba el ungüento que se ponía en las heridas y que sí funcionaba. Y cuando alguien ya no tenía ningún tipo de posibilidad de sobrevivir, se decía, no hay atutía. De ahí viene el refrán, la frase no hay tutía. Pero también eso era de los turcos. Y finalmente digo, Alejandro, que no se ha demostrado claramente que este muchacho Salomón le hubiese mentido. Paracelso, de hecho, 48 años, le dieron un garrotazo en la cabeza, no se demostró que el elixir no funcionara. Probablemente sí, y ese palo en la cabeza interrumpió el proceso. Claro. Contraindicaciones, no recibir garrotazos en la cabeza. Claro. Y muy probablemente, pese al denuesto que sufrió en su época Paracelso, y seguramente en Europa este bueno de Salomón también, y a la desconfianza que existe en la época de hoy, yo no descartaría una escena en la que de pronto uno, habiéndolo escuchado a usted, sabiendo la descripción de un tipo semejante, por ejemplo... Me parece Salomón Trismosín. Ajá, y que uno le diga casi como en broma, pero usted es Salomón Trismosín, y que el tipo, en vez de responder con un insulto o una broma, diga... Yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es la canción que canta ahora mismo Hugo del Carril.